hay informaciones de las altas logias que están cerca, o yo diría muy cerca de las élites, que cuentan de que va a haber pronto un colapso de la humanidad. 72 demonios establece la Biblia, cada uno con sus sellos salomónicos. Cada uno de esos sellos salomónicos son transceptores y lo está usando la inteligencia artificial para la creación, evidentemente, de un transhumanismo y un control absoluto del ser humano. La Tierra plana, sí, se ve la Tierra plana, pero como os digo, a ver qué es lo que opina César, yo le veo dos posibilidades. Primera, que la Tierra sea plana, tal como nos muestra Urbano Monti, o, ojo que entra una segunda posibilidad, quizás la Tierra es esférica, pero entonces ¿por qué no veo la curvatura? Porque a lo mejor la Tierra es muchísimo más grande de lo que nos dicen y nos cuentan. Esa es la casa donde vivió 30 años María Magdalena, con sus hijos. Wow. Acá hay una ingeniería genética que nos está modificando la capacidad de reacción y la capacidad de empatía con el prójimo. Pero esto es ingeniería genética de acá a la China. En todo lo que tiene que ver con los abortos, por ejemplo, hay un gran negocio de células madres, más allá de los órganos. Porque los órganos de un bebé recién nacido no le sirven a nadie, solo salvo para rituales. Pero cuando vos abortás, el negocio de células madres es brutal y es mundial. En Argentina, solamente este año, 66.000 abortos. Por aquí conecta Carles Tora, el gran Carles Tora. ¿Quién no conoce al gran Carles? Uno de los agitadores ahora mismo más conocidos a nivel mundial del despertar de la conciencia, también conocido como Mr. Tartaria, pero bueno, nosotros somos amigos, así que para nosotros Carles de toda la vida. Carles, encantado de tenerte en el programa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Diego? Pues bien, un placer y bueno, la verdad es que estoy feliz porque hoy es un programón y tienes personas espectaculares en este programa y para mí es un placer poder estar también aquí con todos vosotros, a pesar de que yo hoy aquí estoy como asesor, porque realmente ahora cuando entre nuestro querido amigo César, él tiene las noticias y las bombas y los caramelitos importantes. Yo voy a estar solo asesorando por si preguntáis alguna cosa, pero bueno, tengo que estar aquí porque es un momento importante. He estado escuchando atentamente tanto lo que ha hecho Iro Landucci como nuestro querido amigo Heber Lavecchia y fantástico porque a pesar de que puedan parecer opiniones algo distintas, en el fondo estamos hablando todos de lo mismo, simplemente cada uno con una dialéctica diferente, pero fantástico, o sea, me está gustando mucho el programa y ahora pues sé que mucha gente está esperando a nuestro querido César Imbelone y como os digo, yo me voy a quedar aquí asesorando o respondiendo a lo que tanto tú, Diego, o la gente o el propio César necesite saber, pero el programa sigue y yo creo que he visto que estamos casi en 4.600 personas en directo, ¿verdad? Estábamos, sí, ahora sí, hemos bajado un poquito, pero seguimos 4.400, 4.500, estamos ahí en vivo. Genial. Así que genial. No, la verdad es que tenemos que meter fuerza porque, a ver, tanto Iro como Heber nos han dado muchas ideas muy claras de no solo de lo que han hablado, ya sea por el tema del terraplanismo o por todo lo que nos contaba Heber de lo que está pasando en la actualidad y lo de la Antártida. Sí es cierto que estamos en momentos complicados y por eso creo que es importante dar nuestro granito de arena porque además, a ver, hay informaciones de las altas logias que están cerca, o yo diría muy cerca de las élites, que cuentan de que va a haber pronto un colapso de la humanidad y al final todo lo que estamos hablando nos lleva a ese colapso. Creo que alguien de los que ha hablado antes lo ha dicho, pero no se ha atrevido a decir fechas. Yo, si queréis, os doy mi opinión. Danos fechas, sí. Danos fechas, por favor. A ver, en los límites del crecimiento hay un método que es el método Meadows, que se hizo en el Club de Roma en 1972. Se escribió incluso un libro de todo esto sobre los límites del crecimiento humano y en ese libro del año 72 ya te habla del colapso que llevará a la humanidad por mediación del transhumanismo, por mediación de la alta tecnología, e incluso en esa época ya te hablan de la inteligencia artificial. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque te están diciendo de que llegará un momento en que se colapsará tanto que va a explosionar y allí es donde posiblemente nosotros que hablamos tanto de los famosos resets o de esos parones de cuenta nueva, todos llevan a un año muy interesante
que en el fondo tiene que ver bastante con la famosa Agenda 2030, ¿no? Y todo parece indicado de que esas fechas de ese gran colapso que el Club de Roma describió y sacó a la luz pública tan fácilmente para que todo el mundo lo leyera y nadie recuerda ya. Estamos hablando de entre el 2030 y 2040. Se habla mucho del 2032, 2033. La idea es que sobre esos años, además César nos lo va a comentar, hay unas profecías muy interesantes que prácticamente nadie habla y que nos llevan precisamente a esos años, y esos años son los que prácticamente todo el mundo se está dando cuenta de que pasarán cosas. Ahí está César. ¿Qué tal, César? Por aquí conecta César Imbelone. Bueno, ya muchos le conoceréis, estaban ya muchos haciendo preguntas para César. Ya sabéis, quien no le conozca, empresario, escritor, bestseller, historiador, investigador y uno de los pocos, se puede decir, que tiene acceso a los archivos del Vaticano, archivo de Francia. Estamos hablando, ojo, de palabras mayores. ¿Cómo estás, César? Encantado de tenerte aquí en el programa. No, un placer. Qué lindo verte, Carles. Qué lindo verte, Diego. No sé si se me escucha bien porque me quedé sin... Sí, se te escucha perfecto. Los auriculares, así que ando con estas cosas raras en la oreja. Bueno, se te escucha perfecto y... Estaba diciendo, César, que vamos a escucharte y que simplemente yo voy a estar de apoyo. O sea, que aquí estoy de apoyo para lo que necesitéis. No, ahí tenés también muchas cosas importantes para contar. No te hagas el humilde, que todos te conocen acá. Diego, adelante. Bueno, un placer teneros a los dos. Ya lo ibas anunciando, ya me lo habéis dicho. Dices, teníais dos bombas que queréis soltar. La gente está súper expectante, está aquí esperando, os está esperando el dúo explosivo, se puede decir. Por aquí dicen las personas, bombas de amor. Claro que sí, porque estamos hablando también, ojo, aquí no hablamos ni para meter miedo ni nada. Aquí hablamos de realidades, del despertar de la conciencia. Y tenemos dos personas que han trabajado y trabajan muchísimo en organizaciones de todo tipo y hacen un gran trabajo del despertar de la conciencia a nivel espiritual que no nos podemos ni imaginar. Así que de verdad, esta es vuestra casa y lo que queráis, somos todo oídos. ¿Por cuál empezamos, César? No sé, vamos a ver. Primero que nada, Diego, siempre agradecerte tu generosidad. Realmente es fantástico. Lo mismo, Carles, por compartir el espacio y hacer esto entre los tres. Me parece que hacen un trabajo maravilloso. Estás trayendo gente que tiene tantas cosas para decir, estás trayendo gente que se la está jugando. Hoy hablaba con Carles ese tema, ¿no? Le digo, a ver, una cosa es jugar a los templarios por ponerle un nombre al juego, ¿no? Y otra cosa es serlo, ¿no? Entonces, la diferencia entre una cosa y la otra tiene que ver siempre con qué tan dispuestos estamos en ir hasta la profundidad de la información, ¿no? Como decía Jesús de Nazaret, ¿no? El que busca encontrará, pero ¿estás preparado para encontrar? Y eso acarrea, el conocimiento acarrea responsabilidades. Entonces a veces a uno le dicen, bueno, pero no fuiste tan al fondo, no diste tantas cosas. Es que evidentemente no tiene sentido. Mirá el asesinato que hubo hasta un poquito de Kirk. No tiene mucho sentido exponer ciertas cosas, porque primero también le estás dando al otro sector la información que vos sabés. Entonces a veces es bueno pasar por tonto. A veces es bueno pasar por tonto, ¿no? Porque... El tonto y el loco, César, el tonto y el loco, ¿no? El arquetipo del tonto y el loco. Sí. Entonces le decía a Carles hoy, mira, Carles, vamos a hacer una cosa, porque hace rato que tenía ganas de hablar ciertas cosas y que en programas anteriores no lo había charlado. Pero bueno, a veces hay que mover un poquito el árbol, ¿no? Porque así como decían en Francia, una revolución cada tanto es buena. Europa en este momento está prendida a fuego. España, Inglaterra, Francia, creo que vi en Hungría, Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda. Hay millones de personas en la calle, casualmente pidiendo a gritos recuperar cierta cordura, recuperar los valores occidentales, recuperar la familia, recuperar... mira, te voy a decir lo primero que tiene que ver con una estadística. Y que no tiene nada que ver con lo que íbamos a hablar, pero tiene que ver con, sin querer, hacia dónde derivó la presentación. La cultura woke, donde se habla de la libertad, donde se habla de un montón de situaciones que está muy bien, y yo soy una persona que aboga por la libertad en todas sus formas,
Pero yo lo que me duele es ver cómo la juventud está siendo acarreada de una forma realmente ingenua hacia un montón de negocios, así como fueron en su momento las cuestiones que pasaron en el 2020 y las consecuencias que acarrea toda esa situación. Hay un montón de subnegocios de multinacionales que dependen exclusivamente del ser humano y de su biología y de su cuerpo. Recordá que cada cuerpo que nace tiene un número y ese número tiene un valor, ¿no? Entonces, si todo tiene un valor económico, evidentemente todo nuestro cuerpo tiene un valor económico. Y te voy a cerrar la idea de por qué voy por donde voy. Vos sabés muy bien que en todo lo que tiene que ver con los abortos, por ejemplo, hay un gran negocio de células madres, más allá de los órganos. Porque los órganos de un bebé recién nacido no le sirven a nadie, solo salvo para rituales. Pero cuando vos abortás, el negocio de células madres es brutal y es mundial. Entonces yo te voy a dar una estadística solamente. En Gaza, con toda la desgracia que está pasando, se habla de 15.000 niños muertos. En Argentina, solamente este año, 66.000 abortos. Solo un país. Solo un país. No es mi cuerpo, mi decisión. No seas tonto, no seas tonto. Antes te regalaban preservativos, ya no te regalan preservativos. ¿Por qué? Porque el negocio es que abortes, no que no tengas niños. ¿Querés que empecemos como empezamos? Hay que hablar estas cosas. Porque si la tierra es plana, no me cambia la vida. Si hay alguien detrás del muro, no me cambia la vida. Si tenemos un domo, no me cambia la vida. Si me mienten porque llegamos o no a la luna, no me cambia la vida. Pero cuando te tocan un hijo, sí te cambia la vida. Te la arruina. A vos y a tu hijo. Entonces, cuando hablamos de estas élites, que lo único que hacen es desviarnos para que nos peleemos entre derechas, izquierdas, esto y lo otro, nos está pasando un elefante blanco por delante y no lo vemos. Y no lo vemos. Entonces le digo a Carles, dejémonos de joder con la tierra plana. Si vos ya vistes de qué va la cosa. Y Carles te va a contar lo que vio de las imágenes del satélite. ¿Y eso le va a cambiar la vida a alguien que nos esté escuchando? No. Pero que una estadística me esté hablando de 30.000, 40.000 y 50.000 abortos por país, por año, y después estamos hablando del genocidio que existe, por supuesto, en Gaza, pero es la mitad de lo que pasa solamente en 2 o 3 provincias de la República Argentina en materia de aborto, que es una decisión supuestamente soberana de hacer con mi cuerpo lo que yo quiero, porque mi cuerpo, mi decisión. Y miles de millones de dólares que van no solamente de los impuestos de la gente, sino también del tráfico de órganos, del tráfico de blancas, del tráfico de armas, es para financiar esa agenda que promueve ese tipo de negocio, y lo de las vacunas se queda chiquitito. Se queda chiquitito. Porque estamos hablando de niños recién nacidos. Estamos hablando de rituales, élite satanista, además, ¿no? Hablando claro, César. Por supuesto, pero estamos hablando de negocios también que encima están blanqueados, porque las células madres, cuando una mujer se hace un tratamiento de células madres en Europa, es del cordón embrional. O sea, necesitas un feto para sacar células madres. O sea, la persona que se hace un tratamiento de células madres tiene que entender que atrás de su tratamiento hay un niño que ya no está. Mira, en Córdoba, para volver a lo mismo, hace unos meses también se tapó todo. Estuvo 2 meses, nada, 2 veces, nada, 2 días en la televisión, muy poquito, ya se tapó. Una enfermera se encargaba de matar los niños. A ver, te lo repito de vuelta. Si uno pone Cadena 3, que es uno de los mayores medios multimedia de la Argentina, y ve lo que pasaba en el hospital neonatal, si mal no recuerdo, de la provincia de Córdoba, Córdoba capital, hay sumarios, hay actuaciones judiciales, ya está todo, la cúpula de todo eso, en un proceso judicial tremendo, pero los medios no dicen nada. Y lo que había ahí era tráfico de órganos. Y lo que había era asesinatos literales
vos nacía tu bebé en uno de los lugares más prestigiosos de la provincia de Córdoba en materia de natalidad y te estaban matando a tu hijo y te lo entregaban muerto por X motivo, siempre por alguna causa, y todo eso iba a parar al tráfico de órganos y al sistema de células madres. Entonces, cuidado con consumir tanta tontería. Hoy vamos a hablar de cosas que tampoco le van a cambiar la vida a la gente. María Magdalena, Sara, los hijos de Jesús, los no hijos de Jesús, la divinidad de Jesús. Vamos a terminar, ¿sabes qué? Le vamos a poner blanco sobre negro un montón de cosas para que después toda la gente que quiera canalizar lo que quiera, de los hermanos de Sirio, de Pleya, de donde sea, que siguen hablando con ciertas personas que históricamente estamos 100% convencidos de que existieron o que no existieron, eso lo vamos a debatir hoy. Para terminar con el tema, ¿la Tierra es redonda, es plana? ¿Vos lo sabés? ¿Tenés alguna prueba? Carles sí. Carles sí. Si me permitís, hablando de este tema, César, Diego, una pequeña reflexión para que nos demos cuenta del mundo cómo está. Estábamos hablando antes también, y lo has hablado también con los otros invitados, sobre el tema de Charlie Kirk, lo que ocurrió. No voy a entrar si fue un montaje o no fue un montaje. Antes, Diego, habéis mostrado unas fotografías que, según ellas, está claro que es un montaje, pero no voy a entrar en ese tema, sea verdad o no sea verdad. ¿Qué quiero decir con eso? Que no me gusta nada cómo va el mundo y cómo está la gente. Me pone muy triste, porque un pequeño ejemplo que comentábamos ayer con el grupo de aquí del equipo de trabajo en el despacho, lo estábamos comentando ayer. El día que murió, entre comillas, si fue así, pero bueno, digámoslo así, el día que murió Charlie Kirk, salió en todas partes, en todas las noticias, en todos internet, en todas partes salió el asesinato de Charlie Kirk. Y yo estaba hablando con el equipo y hablando con una persona que se encarga del tema de la política internacional, me quedé atónico cuando me decía nuestro compañero aquí en el despacho, el día que ha muerto Charlie, que fue el día anterior, ayer murió Charlie Kirk y mira todo lo que está, el revuelo que está llevando todo eso. ¿Sabes que acabo de comprobar? Que ese mismo día, o sea, ayer, sabéis que hay dos guerras más o menos calientes del mundo, que serían Ucrania, Rusia, y sería, por supuesto, Gaza. Dice, ese mismo día que murió Charlie Kirk, ayer mismo en Gaza murieron más de 60 personas. Ese mismo día, o sea, ayer, el día que murió Charlie Kirk, en Ucrania murieron más de 20 personas. Que se sepa, oficial. O sea, casi 80 personas en dos pequeñas, entre comillas también, guerras. Y yo pregunto, seguramente fueron madres, hijos, abuelos, padres, hermanos. ¿Alguien habló de toda esa gente que murió en Internet? Pero sí, Charlie Kirk salió en todas partes. No me estoy metiendo ni con Charlie Kirk ni con la política americana. Simplemente estoy viendo o estoy pensando en voz alta la humanidad, lo que estamos haciendo hoy en día. Está muriendo gente constantemente, como nos estaba contando ahora César, y aunque sean anónimos y el otro sea un personaje político famoso, pero solo nos miramos lo que vemos en Internet, lo que vemos en televisión y la cantidad de gente que muere diariamente. Eso es lo que me preocupa, Diego. Me preocupa enormemente porque, como decía también muy bien César, y lo dijo Ever y lo dijo Iru antes, las distracciones. Las distracciones. Y aquí quizás sí me pueda creer un poco lo del montaje. O no, no lo sé, me da igual. Pero nos distraen tanto que la auténtica realidad pasa por delante y ni la vemos. Totalmente, los llamados cisnes negros, ¿no, Carles? Estamos muy acostumbrados a atentados de falsa bandera que lo que hacen es dividir, y nunca antes Estados Unidos había estado tan cerca de una guerra civil, y parece que es lo que quieren, donde quieren llevar a Estados Unidos, ¿no? Los intereses. Una cosa, César, que están comentando por aquí en el chat, que se escucha mucho la música. No sé si puedes bajar un poquito ahí la música de fondo. Ahora, perfecto. Es que estoy en el lobby de un hotel. No por eso. Claro. El sonido, por eso me puse el sonido ambiente. A ver si vale, no te preocupes. Estoy cargando. En 5 minutitos voy a cambiar los cascos y ahí por ahí tenemos más suerte. No voy a decir dónde está César, pero para muchos españoles, si les digo que está en un país donde todos los españoles que se aprovechan están viviendo, a lo mejor saben dónde está. Ya lo sabemos, ya sabemos cuál es. Sí, curiosamente les gusta mucho ir para allá, ¿eh? Sí, curiosamente. ¿A quién no? ¿A quién no? Bueno, estabas diciendo no sé qué de la Tierra, que sabíamos no sé qué de la Tierra. A ver, cuéntanos de eso.
No, bueno, en realidad el que le tenés que contar sos vos. Yo siempre supe de qué tamaño es la Tierra desde el momento que entré en la industria como empresario de exploración aeroespacial a través de servicios satelitales. Obviamente que uno tiene acceso a cosas que la gente no ve. Entonces, muchas veces cuando veo programas de Google o de gente que comunica y pone en duda ciertas cosas, que está muy bien que lo pongan en duda, pues digo, bueno, qué sé yo, te doy un ejemplo. Los satélites no existen con cohetería. Son globos aerostáticos que están solamente a 150 kilómetros de la Tierra. Por ejemplo, he escuchado 1000 veces eso, que es todo un gran montaje. Entonces digo, imagínate 1200 satélites de Elon Musk volando con globos. Sería un espectáculo en el cielo espectacular a baja altura. La empresa argentina que lanza los satélites, que son micro y nanosatélites, los lanza con cohetería. Yo ahí les mandé unas fotos para que las tengas a mano, para que vean el desarrollo en 3 partes nada más. Los 2 ingenieros montando un cohete que tiene aproximadamente 3 metros de altura. Estamos hablando de micro y nanosatélites. Justo con el momento de lanzamiento, y esos satélites, está toda la documentación que corresponde a una empresa argentina, en el boletín oficial de la Presidencia de la Nación de la República Argentina, con la creación de la Lo podemos empresa, poner la ahí en actividad de la pantalla, empresa. César. Lo podemos poner ahí, Exactamente. ¿verdad? Digamos, Ahí está. no estamos hablando del Cabo Cañaveral, la NASA, y se lanzan con ese sistema de lanzamiento. Ahí después se va a montar el cohete, y ese cohete los lleva, después que me hablan de la cúpula y esto y lo otro, ese cohete después lo lleva a la órbita que le corresponde, y esa empresa está poniendo satélites en una órbita de 470 a 490 kilómetros de altura. Y te hablan de que no, que el globo era estático, que no va a más de 100 y pico. Ahí A tenés el lanzamiento del 490, cohete. 500 kilómetros de altura, César. 500 kilómetros, casi Sí. 500 kilómetros de Sí, sí. altura. 400 ¿Y no. a esa Y altura eso es una órbita se ve baja. curvatura? Yo no puedo. Yo lo único que te puedo, eso te lo dejo que te lo describa. ¿Sabes que si te lo describo yo parece que es mentira? Entonces, ¿yo qué hice? Digamos, yo tengo que responder a ciertos códigos que prometí no quebrar. Pero a la amigo sí tuve la oportunidad de hacerle poder ver a través de otra empresa que también da servicios satelitales, en vivo y en directo, una de las imágenes. Porque esta empresa tiene una particularidad: que los micro y nanosatélites apuntan hacia abajo. Entonces no lo puedes reconfigurar hacia el horizonte. La otra configuración de esta empresa, que sí tenía una imagen en vivo y en directo, sí enfocaba obviamente el horizonte. Y le digo a Carles, mira, cuando estuvimos en Alicante, yo por cuestiones empresariales no pude estar, más allá de que habían anunciado mi presencia, y siempre quedó pendiente poder mostrar esas imágenes de satélite. Dije, bueno, mira, no se lo pudimos mostrar a tu audiencia, pero yo voy a cumplir en mostrártelo a vos, que tengas ese acceso. Así que nada, preguntarle a él qué fue lo que vio. Yo no digo nada, yo sé lo que es, pero creo que Carles te puede describir mejor qué es lo que él Aquí vio. vemos- Y lo que él vio es lo Aquí que vemos es. antes de lanzarlo, ¿verdad? Aquí se puede ver la lanzadera, por decirlo así. Lanzadera con el cohete ya con ignición. Y hay otro cohete más abajo, si lo ves, que es el segundo, ahí, que no está en la zona, parecería que estuviera en la zona de la rampa, pero no, está mucho más acá. O sea, es un lanzamiento de varios satélites, nano y micro, ¿no? De esa empresa argentina. Así que bueno, Cuéntanos, tuvimos la Carles, ¿qué oportunidad viste? de ese enlace, y bueno, Carles ahí te va a contar qué es lo que vio. Bueno, pues sí, como contaba muy bien César, justo hace un año, en septiembre, que montamos el evento en Benidorm, en Alicante, teníamos previsto mostrarlo a la gente, no pudimos, dijimos a la gente que por causas que evidentemente particulares no pudo ser. Yo a todo el mundo le dije que tuviera paciencia. César me dijo, bueno, te puedo mostrar las imágenes de momento a ti, pero de momento al público por temas empresariales no se puede hacer. Pero llegará el momento, hay que tener paciencia, y ese momento estaba muy cercano. Pero mientras llegue ese momento, sí que os puedo contar que la suerte, y esa es la gran ventaja de verlo en directo, es que tienes un satélite a 480, 490 kilómetros de altura, aunque muchos creen que eso no es posible. Bien, yo vi el satélite con unas imágenes que realmente luego se pudieron comparar de que sí eran esos kilómetros,
pero con la particularidad, y esa es la gran ventaja, de que el satélite te enfoca una imagen, pero no solo eso, sino que desde mi imagen, pasando por César y César llamando al control, yo le podía decir, César, tira un poco a la izquierda, y movían desde el control la imagen a la izquierda. Ahora un poco para arriba. O sea, pude jugar con esa imagen satelital, haciéndola o moviéndola a mi suerte, ¿no? Con lo cual no son unas imágenes que pueden estar montadas, y esa es la gran ventaja, que te digan, bueno, pues mira, te voy a enseñar una imagen y esto es lo que hay. No, pero es que esa imagen puede ser un fraude. Esa imagen me la puedes haber distribuido con una gran IA y hacerme ver qué es lo que yo quiero ver, ¿no? Pero desde el momento que yo digo, muéveme a la izquierda, ahora a la derecha, ahora para abajo, eso es totalmente imposible. A partir de ese momento yo lo veo muy claro, digo, vale, estoy viendo lo que realmente hay, porque están moviendo, evidentemente, el azar. No sería tan hermoso de que acertara las probabilidades de que cada movimiento me lo acertaran, ¿no? Y lo que es cierto es que lo que yo vi desde, pongamos, 400 y pico, casi 500 kilómetros de altura, me da a entender dos posibilidades. Porque lo que yo veo en esa imagen es exactamente casi, porque es lo que más se asemeja, ¿verdad, César?, al mapa de Urbano Monti o Urbano Monte. Yo veo el mapa de Urbano Monte o Urbano Monti y digo, wow, no es el mapa de Gleason como hablan los terraplanistas. Yo siempre he dicho que yo creo más en el mapa de Urbano Monti porque tiene diferencias. A partir de aquí, ¿qué es lo que se ve? La Tierra plana. Sí, se ve la Tierra plana, pero como os digo, a ver qué es lo que opina César, yo le veo dos posibilidades. Primera, que la Tierra sea plana, tal como nos muestra Urbano Monti, o, ojo, que entra una segunda posibilidad, quizás la Tierra es esférica, pero entonces, ¿por qué no veo la curvatura? Porque a lo mejor la Tierra es muchísimo más grande de lo que nos dicen y nos cuentan. ¿Verdad, César? Espera, un momento. Bueno, César, sí, contéstanos, pero está ardiendo el chat. No sé si lo veis, pero está ardiendo el chat. Carlos. No lo veo. No. Vale, somos 4.600 ahora en vivo y te puedes imaginar. Esto es exclusiva mundial, hay que decirlo, ¿eh? Exclusiva mundial de César Imelone, Carles Torá aquí, diciendo algo muy, muy importante. Pero además que hoy en el programa habéis hablado con los otros invitados del muro de hielo. Uno decía una cosa y el otro decía otra. Totalmente. Pero bueno. Y se han puesto vídeos, ojo. Sí, y yo siempre lo digo, yo y sé que César igual, nosotros respetamos a todo el mundo. Solo decimos nuestra opinión y lo que pensamos, pero yo respeto a todo el mundo, cosa que hay otros que no lo hacen. Pero bueno, nosotros sí lo hacemos. Y lo que está claro es de que el muro de hielo existe. Que eso no quiere decir que todo sea un muro de hielo. Sí es cierto, como también decían antes, de que hay cordilleras heladas, hay como tipo de icebergs muy grandes, pero que hay muchísimo muro de hielo, como decía también Heber. Sí, es una mezcla quizá de las dos cosas, pero desde esos 400 y pico kilómetros se veía el muro de hielo, César. Sí, literalmente. O sea, yo creo que con esto que la idea es desmontar de una vez la cuestión, la Tierra esférica como nos han mostrado no es. Literalmente, no lo es. De hecho, mira, yo sin pecar de bruto, por decirlo coloquialmente, la otra vez miraba un documental sobre un tren que atraviesa toda Australia, más de 400 kilómetros en línea recta, desde el punto A de salida al punto B, debería tener una curvatura de 17.000 metros de caída. Y entre el punto A y el punto B, solamente por una cuestión de las llanuras, tiene 20 metros nada más de caída, en 400 kilómetros. Y eso se proyecta después a 1.700 kilómetros. Es un tren en línea recta, la gente lo puede verificar tranquilamente porque estamos hablando de cosas de todos los días, ¿no? Es el tren, creo que es el primero o el segundo tren más largo del mundo, en forma de línea recta, con lo cual la teoría de la curvatura de la Tierra y tomando sus datos matemáticos y haciendo las ecuaciones te tendría que dar específicamente 17.000 metros de caída y te da 20 nada más, con lo cual no hay curvatura, o es extremadamente grande la Tierra, que no abarca ni siquiera un satélite a 500 kilómetros de altura,
o realmente es plana y punto, y terminemos con la cosa. Hoy te voy a contar cosas que tienen que ver con María Magdalena y el domo. María Magdalena y el domo. No lo escuchaste nunca. Así va. Pon en internet María Magdalena y el domo cúpula a ver si sale. María Magdalena relacionado con el domo la cúpula. Te desafío a todo el chat. Mira, le compro un pasaje Tremendo. acá, una semana conmigo a pasarla. Sorteo. Abrimos sorteo. Oye, voy a compartir el de Urbano Monte, pero esperar una cosa. Antes de que empieces con esa otra exclusiva de María Magdalena o la hija. Estamos hablando de Sara, de toda lo que se ha dicho. No, Diego, o los hijos. O los hijos. O los hijos que obviamente han negado, ¿no? Desde, pues seguramente desde la élite lo han negado, pero que están ahí y es algo que vosotros tenéis mucha información. Pero antes de nada, por aquí comparto el mapa de Urbano Monte, pero ojo, que aquí estamos hablando de tierras extra. ¿Pudiste ver, Carles, las tierras extra también? Claro, aquí ves el círculo de hielo, lo que pasa es que está sin hielo. Pero ese es el círculo de hielo que ahora puede que esté helado, pero no siempre está helado. Mira, antes también, con el primer invitado, tú le has preguntado sobre toda la información de Vibe of Cosmos, ¿ok? Sobre el tema de la Luna. Y si veis esa información, está claro que hay momentos en que ha habido hielo y no ha habido hielo. Lo mismo que pasa con los mapas de Piri Reis, los mapas de Gutiérrez, todos están sin hielo. Y si me permitís, hablando de trenes, la línea férrea más larga del mundo va desde Portugal en el Algarve hasta Singapur. Desde el Portugal al Algarve es Singapur. Si coges un mapa esférico, te darás cuenta que va de una punta del medio hasta la otra punta con una esfericidad enorme. Yo me pregunto, ¿los fabricantes de raíles fabrican raíles en forma de curvatura o son todos rectos? Ahí lo dejo. Bueno, es el mismo caso que pasa en Australia, quizás con más kilómetros todavía para aumentar esa proporción que seguimos sin encontrarle hasta dónde llegaría, ¿no? Entonces, yo creo que el debate sobre la Tierra plana ya no tiene sentido, porque cuando la teoría oficial carece digamos, de aciertos, no tiene sentido decir que sigue siendo esférica. Ahora hay que buscar otra solución, ¿no? Porque por ahí tampoco la solución es que sea plana. No. Pero hay que buscar otra solución. Y la solución quizás te la da la historia. Ahí pusiste recién un mapa que es, no sé si lo puedes repetir. Lo vemos. Sí, el último que has puesto, Diego. Este de aquí, que me enviaste tú, ¿no, Carles? Sí, este. Correcto. Sí, The World Beyond. Si vos te fijás en ese mapa, vas a tener el primer círculo, que sería lo que literalmente puede abarcar un satélite para ver. Un satélite no va más allá de eso y tampoco abarca el total de todo eso, sino por zonas. Y después tenés otro sector de continentes y después tenés otro sector de continentes. Cuando se hablaba de los primeros años del cristianismo, los cristianos no se identificaban con un pez, se identificaban con 3 círculos concéntricos. Y la otra vez buscando mapas no encontraba, y le digo, mira, este mapa dice exactamente tal cual como estaban los primeros osarios, o sea, donde estaban los huesos de los primeros cristianos, para identificar los que eran cristianos y no judíos. No usaban, obviamente, la estrella de David, sino que usaban 3 círculos concéntricos. Esto está hablando del siglo I. Esto se descubrió allá entre excavaciones en Jerusalén, entre fines de los 90 y principios del 2000. Lo pueden buscar en internet, están ahí, van a encontrar los osarios. Es más, cuando se hablaba mucho de que supuestamente se había encontrado una tumba donde había osarios que decía Jesús, María, etcétera, etcétera. Se hizo famoso porque querían hacer figurar que habían encontrado la tumba real de Jesús y que Jesús no había resucitado, sino que ahí estaban sus huesos. Otro bomba de humo que habían tirado los que tratan de confundir todo, ¿no? Pero ¿qué vamos a encontrar en esos osarios? Obviamente 3 círculos concéntricos. Si nos remitimos, por ejemplo, a textos antiguos como los encontrados en Nag Hammadi, hace referencia a los 3 círculos concéntricos. ¿Qué otro texto hace referencia a 3 círculos concéntricos? El libro de Urantia, por ejemplo, que es una recopilación de apócrifos, generalmente asociados también a Nag Hammadi. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una tierra que
o un sistema de tierras donde está lo que es la tierra que nosotros conocemos y dos círculos que nosotros como humanidad desconocemos. Pero evidentemente Jesús no, porque ¿por qué Jesús instruye a sus discípulos o a sus seguidores en identificarse como cristianos con 3 círculos concéntricos? Y entonces me viene la imagen de Jesús con Poncio Pilatos, donde le dice, ¿eres rey? Sí, pero mi reino no es de este mundo. No es de este mundo, 3 círculos concéntricos. Y si no hay estrellas, y si no hay cosmos, y si no hay universo, y si todo es 3 círculos concéntricos, y si estos son los famosos Edenes que habla el Génesis, si estos son los mundos del que habla Enoch, fue. Uf. Otra, Esto es tremendo. Otra civilización que nos cuentan que los símbolos eran 3 círculos concéntricos son los atlantes. Exacto. También La en su propia Atlántida simbología, tiene 3 esta forma. círculos concéntricos. ¿Casualidad? Así es. Así que imagínate que todo está conectado, pero está conectado desde la historia antigua. Hubo un montón de seres iluminados, profetas, avatares, llamarlos como quieras, que han venido a poner blanco sobre negro, porque la historia de la humanidad estuvo siempre cegada por elites, desde el mundo de la Atlántida hasta acá. De lo conocido y lo no conocido, siempre las élites estuvieron. De hecho, hasta en el propio mito sumerio vas a tener a un rey, a un dios y a 2 hijos, uno pro humanidad y otro contra la humanidad. ¿Qué es lo que hoy tenemos en el mundo de las élites? Algo que va a favor de la humanidad, de la libertad y el libre desarrollo del ser humano, y otros intentando controlarlo, coaxiarlo, encarcelarlos, matarlos, aniquilarlos. O sea, acá hay una élite que realmente está haciendo un genocidio sistemático que tiene una etapa de 200, 300 años para evolucionar. Fíjate yo que me manejo mucho con el mundo empresarial y con aquellas, para no dar nombres, ¿no? Pero con aquellas culturas que no hacen proyectos a 5 años, hacen proyectos a 150 años. Porque lo que hacen lo es para su hijo, su hijo, su hijo, su hijo. Pero la cultura judía, por ejemplo, uno dice, ¿por qué quieren tanto dinero y por qué necesitan más dinero? Porque su propio texto religioso dice que ellos reencarnan cada 40 años. Entonces la vuelta en la reencarnación los necesita volver a tenerlos en las familias ricas. Porque cada 40 años ellos reencarnan. Es casi un revival del mundo hindú con respecto a lo que es la reencarnación y la continua vida, muerte. Ellos también son partidarios de esa creencia, ¿no? Entonces vamos a tener un mundo en guerras por por las próximas décadas. Esto no va a parar, esto recién empieza. Y a medida que aparezcan comunicadores, que se jueguen y empiecen a hablar de ciertas cosas, y obviamente se los van a cargar, como dicen en España, ¿no? Los van a callar. Yo sí quiero romper una lanza porque a mí no sé si fue un montaje o no un montaje, pero yo no me quedo, ¿ves? Porque si no estamos en la distracción de vuelta. No me quedo en si lo mataron o no lo mataron, y si fue un montaje o no fue un montaje. Me quedo en lo que hizo a lo largo de todos estos años, que fue un despertar de muchísimo, especialmente de los jóvenes, ¿no? Con lo que hablábamos, el tema del aborto. Entonces yo me quedo con eso. Su trabajo realmente... no nos podemos poner a pensar ahora si lo mataron o no lo mataron, porque en definitiva la lucha cultural, la pelea cultural que llevó adelante le arruinó evidentemente la vida a él y el de su familia. Esté o no esté muerto, porque ya no va a poder ser el padre normal para sus hijos que todos nosotros tenemos la oportunidad de ser. Entonces hay que romper una lanza por eso, porque es muy difícil pelear una lucha donde sabes que te están jugando todo, y de repente que después vengan 3 o 4 personas a cuestionar de la forma en que vos decidiste terminar con esa lucha. Porque grandes luchadores de ir en contra del sistema, como lo fue el inglés que estuvo tanto tiempo preso ahí en la embajada de Ecuador, Assange, era, si no mal lo recuerdo. Julian Assange. Yo no vi a nadie rompiendo una lanza por él, pero ese hombre se le arruinó la vida simplemente por exponer la verdad de esas élites. Y esa gente deberíamos recordarla con... La verdad que los premios Nobel deberían ser para esa gente, no para
personas que se dedican a armar guerras y le dan después Premio Nobel de la Paz. Gente que se la pasa bombardeando por todos lados y los promueve para premios de la paz. ¿De qué estamos hablando? O sea, hay cosas que se pueden decir, otras cosas que no se pueden decir. Y con respecto a la tierra plana y todo eso, digamos, la verdad que perder tanto tiempo con algo tan efímero, porque para mí es efímero el tema, no le cambia la vida a nadie. Como decíamos al principio, lo que le cambia la vida a las personas, ¿sabes qué? Es la seguridad, tener un trabajo, saber que va a volver a ver a su familia, saber que puede salir a la calle y que puede realmente salir seguro porque el Estado está presente, saber que su país va a ser estable, saber que no va a tener que ver a sus hijos emigrar. Eso es lo que le cambia la vida a la gente. No le va a cambiar la vida a la gente saber si es plana, redonda, si viene un asteroide, es algo que venga a pegar en la Tierra, digamos, si eso sí le cambiaría la vida. Pero hay tanta tontería dando vueltas por ahí para desviar la atención de las cosas importantes que a mí sinceramente me saca muchas veces de eje porque veo, yo no sé si es producto de la alimentación que venimos teniendo sistemáticamente en los últimos 30 años, no sé si era por las inoculaciones, no sé qué es lo que es, pero veo la sociedad totalmente dormida, con una incapacidad de reacción en lo absoluto. Veo cómo los derechos occidentales y los valores occidentales son avallazados en forma sistemática día a día y nadie dice absolutamente nada. Veo a nuestros líderes religiosos y políticos ser bufones, no solamente de estas élites, sino de las élites que tampoco pertenecen a Occidente y que vienen por Occidente. Y que hay una pasividad absoluta en el pueblo y los dirigentes obviamente totalmente comprados, ¿no? Pero que hay una pasividad en el pueblo que tiene que ver con algo, o es el electromagnetismo del ambiente, o son los chemtrails que tiran los aviones. Algo, acá hay una ingeniería genética que nos está modificando la capacidad de reacción y la capacidad de empatía con el prójimo. Pero esto es ingeniería genética de acá a la China. De acá a la China. Si me permitís, me gustaría decir una última cosa sobre los círculos que hemos visto en el mapa. Fijaros un detalle, os voy a poner un ejemplo cuando tiramos una roca en un estanque de agua o en un lago, en cualquier sitio. Veis que aparecen esos círculos, ¿no?, concéntricos alrededor de donde se ha tirado la piedra. ¿Por qué se crean esos círculos, por ejemplo, en el agua, ¿no? Y no se habla mucho de ello, incluso científicamente no tanto, pero sobre todo mucho tiene que ver el sonido. En cuanto la roca toca el agua, el sonido forma a su vez una vibración, que es lo que acaba haciendo el movimiento de esas ondas alrededor de la piedra que se ha lanzado. ¿Por qué os cuento este ejemplo o por qué quiero hablar de este tema? Porque, por ejemplo, estamos viendo esos tres círculos. Quién sabe si los famosos domos, cada círculo tiene un domo, o a lo mejor cada dos o cada tres, o a lo mejor estos tres círculos forman parte de un solo domo. No lo sé, yo no tengo esa respuesta. Pero sí hay algo interesante, que es una información que recibimos hace muy poco tiempo, y tiene que ver, y supongo que todos recordaréis, los famosos círculos en la cosecha. Los famosos crop circles, sobre todo en Inglaterra, que se hacen en las cosechas, unos círculos que aparecen con geometría pura y dura, sagrada, matemática, vorticial, etcétera, y que hasta hoy en día nadie ha podido traducir o nadie ha podido saber exactamente qué es lo que significan. Pregunto, ¿estáis seguros que nadie lo ha conseguido descifrar? Yo creo que sí. Yo creo que hay un grupo de personas muy distinguidas, de una élite que no es mala, sino que es buena, y tiene la forma de descifrar esos círculos en las cosechas, como estos tres círculos concéntricos de este mapa. Yo pregunto en ese momento, ¿y los malos? Porque hay una élite más sana y otra élite más insana. Yo pregunto, ¿y los malos tienen esa información? Y me han dicho, no, los malos no la tienen. Esa información solo la tiene el tipo de orden que realmente quiere ayudar al ser humano. ¡Wow! ¡Qué interesante! Dices que al final todo es sonido, incluso notas musicales, todo es vibración y todo tiene que ver con la matemática. Y me decían, cuidado lo que está pasando hoy en día con la computerización, con la inteligencia artificial. ¿Cómo se inició todo ese transhumanismo tecnológico? Con códigos binarios, con unos y con ceros. Dice, el día que empecéis a interpretar las notas musicales, los sonidos,
los códigos binarios, el día que alguien sepa unir todo este puzzle de procedimientos no muy normales, aparecerá correctamente cómo descifrar los círculos de la cosecha. Y en ese momento yo pregunté, vale, pero ¿quién es el que envía esos círculos para nosotros y que no sabemos descifrar? Y por eso os cuento esto, porque la información nos decía que vienen de esos otros círculos que estáis viendo en el mapa. Es una forma de comunicarse de un círculo a otro porque no hay forma de pasar de un extremo al otro. Y la forma que tienen como gran comunicación universal, digámoslo así, es la música, la vibración, la matemática. Nos están dando un mensaje que la élite oscura no ha descifrado, pero la élite buena sí ha descifrado, que de momento no llega al ente público. Pero es interesante porque de esos otros círculos están intentando comunicarse con nosotros, solo que no hemos sabido descifrarlo. Pues yo creo que, señoras y señores, es momento de que empecemos a investigar, empecemos a aprender música, a aprender de vibración y aprender de muchas cosas porque están intentando conectarse con nosotros desde ese otro lado. Y como dice muy bien César, y en ese punto, ¿qué más da si la Tierra es plana, redonda o tiene forma de trípode? ¿Qué más da? Lo que sí es importante es que sí hay otras civilizaciones fuera de la nuestra, en este mismo espacio-tiempo, ya estén arriba, abajo, adentro, afuera, a la izquierda, a la derecha. ¿Qué más da dónde estén y cómo estén? Pero sí hay un intento de comunicación y nosotros sordos como tapias. Es interesante porque esos tres círculos de la época del principio del cristianismo, de la época de los, entre comillas, atlantes que tanto nos cuentan desde la época de Platón que habían existido, tiene una simbología además muy interesante como comunicación. Y los círculos en la cosecha son una manera de entenderlos, solo que de momento muy pocos, una élite muy especial, sí ha traducido, pero de momento no dejan que llegue al resto, pero llegarán. Mira, para acompañar un poquito de qué va la cosa, y esto sí le va a cambiar la vida a la gente, saber esto y estar atento, que tiene que ver con la inteligencia artificial y el mundo de los demonios. Acuérdense en lo que les digo ahora. 72 demonios establece la Biblia, cada uno con sus sellos salomónicos. Cada uno de esos sellos salomónicos son transceptores. Y lo está usando la inteligencia artificial para la creación, evidentemente, de un transhumanismo y un control absoluto del ser humano. ¿Por qué? Porque esos sellos que tenía Salomón eran energía, literalmente. No eran simplemente diagramas geométricos en nada. No, cada demonio tenía una energía X. Recuerden que el Arca de la Alianza va a tener una energía tal que cada uno que se le acercaba moría al instante, que el sumo sacerdote tenía que tener unas piedras especiales para acercarse al arca, porque si no también moría. ¿Y qué es el Arca de la Alianza? Si no más que arca, ¿qué es? Un contenedor. ¿Y de dónde viene el término arca? ¿De dónde? De arcano. ¿Y qué es el arcano? Un ángel del Señor. Entonces el Arca de la Alianza evidentemente era una cárcel. ¿Para qué? Para un ángel del Señor. ¿Qué es un ángel del Señor adentro de una caja? Un ángel caído. ¿Qué es un ángel caído? Un demonio. Una energía brutal que tenía su sello de control. Y hoy la inteligencia artificial, especialmente Géminis, la está usando. Géminis. Entonces empiezan a investigar por ahí y yo les puedo asegurar que hay un hilo para tirar extremadamente gordo. Y eso espera, César, que a lo mejor la gente no entiende. ¿Gemini te refieres a Google? Exactamente. Vale. Empiecen a tirar el hilo por lo que te acabo de decir, que te dije un montón. Montón. No, tremendo. Demasiado. Pero ojo que, bueno, no sé si habéis escuchado a Ever con lo de la autogenética, a mí eso me ha dejado ya, o sea, no lo tenía en el mapa y me ha dejado, o sea, horrible, o sea, estamos programadísimos, tremendo. ¿Qué podemos hacer? Porque también en este programa nos dedicamos un poco a todo un discurso de despertar de la conciencia, pero claro, mira lo que ha pasado con Charlie Kirk y todo esto, es que a cualquiera le puede pasar. ¿Cómo hacemos? Cuando yo digo siempre, miren, a mí el tema espiritual me encanta, la gente que medita me encanta, pero con la meditación no paras una bala. Es el caso literal. Es así. Así que me encanta que esté el grupito que viene a meditar y me encanta verlos con cara feliz y sonrientes, y el amor y el abrazo. Es que la meditación está manipulada si no sabes hacerla correctamente. Pero va a venir el tiempo que de eso no sirve para nada. De hecho, hoy ya no sirve para nada.
Porque no hay que meditar, hay que simplemente ser buena persona. Aquel que hace algo por su prójimo se lo estaba haciendo a Jesús. Eso es lo que enseñaba Jesús de Nazaret. Entonces, aquel que hace algo por su prójimo ya automáticamente se ha ganado una pequeña parcelita, pero ¿dónde? En el cielo. En la tierra está solo, como Noé. Noé era el elegido, no, pero le dijo, ahí tenés madera, hacete un bote. No lo vino a buscar con los platos voladores. Ya cuando Entonces, terminó el siempre diluvio. Entonces, hay que entender eso. Hay que entender eso. Y bueno, dentro de todo este mundo de espiritual, que a mí me encanta, soy parte de eso, yo creo, sé que es importante. Jesús meditaba, se alejaba, intentaba tener una perspectiva distinta del mundo, entonces tomaba sus tiempos para rezar, él sabía lo que era rezar, lo que era meditar, lo enseñó perfectamente. Cuando enseñaba el sermón de la montaña, uno se le acercó y le dijo, enséñanos a pedir, y ahí fue el Padre Nuestro, porque rezar era otra cosa. El Padre Nuestro es un rezo de pedir algo. Y rezar era la comunicación con Dios, hacerlo aparte, hacerlo solo, que no te vea, no hay necesidad de alardear que sos re espiritual y estás todo el tiempo haciendo cosas espirituales. Jesús decía que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y en ese sentido, también quiero romper una lanza también para dejar de perder el tiempo con estos temas espirituales y que la gente empiece a darse cuenta que viene un mundo caótico, complicado, y ojalá no sea así, ojalá yo me equivoque. Pero lo importante es que un buen soldado se prepara en tiempo de paz para la guerra. No se prepara cuando la guerra ya está. Porque el que no se preparó cuando llegó la guerra, se lo llevó la corriente. Entonces, volviendo a ese tema, con tantas cosas importantes que hay, siempre está esta cuestión, ¿no?, del mito de María Magdalena, Sara, estaban casados, no estaban casados, tuvieron hijos. Sara, el mito que se recoge del mito de Sara, de la niña egipcia de ojos profundos, que llega con 4 años con María Magdalena. Hay algunas cuestiones que son de registro comprobable, que hay mucha información en el Museo Nacional de Francia, donde está también ese sello famoso del Secretum Templi de los Templarios. Pero todo lo que vamos a recolectar históricamente es del 900 en adelante, o sea, 900 años después, por monjes y demás que han empezado a intentar. Hay un libro que significa, que está en latín, pero básicamente en español es la historia de los santos, que es un monje, Bruno, que es el que lo recolecta, y ahí empieza a hablar y especifica. Y en esos archivos que se van encontrando, se encuentra una carta que se llamó después en los círculos más íntimos de las sociedades secretas, de las estudias de conocimiento, se conoció como el expediente Lazarus. ¿Por qué? Porque hablaba de Lázaro. Y ese expediente Lázaro no es más ni menos que una carta entre Lázaro y José de Arimatea. En esa carta Lázaro le explica a José de Arimatea que había financiado el escape de María Magdalena y algunos. Él especifica que ese rescate que estaba preparado es porque a María Magdalena, especifica quién es, María Magdalena, la madre, y otros discípulos, ¿sí? Y va a dar un nombre que es espeluznante, que está en francés, que significa enfant sacré, o sea, los infantes, o sea, los niños sagrados. Y después va a rematar y esto le va a traer mucha información y le va a empezar a cerrar muchas cosas a todos aquellos que forman parte de las escuelas de conocimiento, especialmente las templarias, con el término los hijos de la promesa. Y esto no está en ningún lado. Pero si ustedes van y van a buscar ese expediente y le sacan fotocopia y se lo traducen, ¿no? Eso está ahí, como les digo, en el Museo Nacional de Francia, en esta obra de este abad o este monje de apellido Bruno, no de nombre, de apellido Bruno, del siglo entre el 9 y el 10, pues vamos a poner 900 y pico después de Cristo, va a especificar, va a encontrar esta carta entre Arimatea y Lázaro, donde Lázaro le agradece el financiamiento de este rescate, porque los habían subido a ellos a un bote sin vela para que se ahogaran en el mar. No tuvieron, digamos, el valor para matarlos como hicieron con Jesús, pero sí los aprenden y los meten en un barco con vela y los lanzan con la corriente para que mueran en el mar. Evidentemente hay alguna especie de milagro que se llama Lázaro.
que es el que sale al rescate con el financiamiento de Arimatea. En ese rescate salen 3 barcos, ¿no? Uno de provisiones, otro con Lázaro, las 3 Marías, que va a ser la hermana, también Marta, de Betania, y otros que van a estar ahí. Ahí donde aparece también el cruce de las historias medievales, ya en el norte de Francia, ya en lo que hoy es el Languedoc, que en aquella época eran Galias. Vamos a identificar el lugar donde Arimatea financia, junto con Lázaro, el lugar donde van a crecer y ser protegidos estos infants sacrés, o sea, los niños sagrados. No habla de una niña, habla de los niños sagrados. Y te voy a decir dónde es ese lugar, para que la gente que hace turismo espiritual y lo lleva por todos esos lugares donde nunca estuvo María Magdalena, donde nunca pisó María Magdalena, y siguen gastando dinero en estupideces y en guías que saben perfectamente que no tienen ni idea Dilo, si César, estuvo María dilo. Magdalena en esos lugares. Dilo, César, dilo. Entonces, ya estoy entrando en cólera. ¿Dónde es? Ya, cada cosa a su tiempo. Pero lo importante es que van a llegar a ese lugar. Van a llegar, logran llegar. La tradición nos va a decir que van a ser la línea merovingia. Además, los merovingios son del 500. Difícilmente la línea merovingia va a ser porque se casó Sara con un rey merovingio, porque los merovingios son del año 500, tuvieron 200 años. El Vaticano los liquida como a los cátaros. Y esto es con un papa que se va a llamar Zacarías. Zacarías esto lo sabemos porque está en la carta la carta esta se hizo pública creo que en el año 1975. Y en la carta del papa dice, debemos destruir la línea, la rama impura, porque la única herencia es la de la iglesia de Pedro. Esa otra rama impura no debe existir. Y el Vaticano manda a destruir a los merovingios, porque los merovingios tenían un ritual diferente a los reyes de Europa. Los reyes de Europa venía el Papa y los consagraba. A los reyes merovingios no los consagraba el Papa, se hacía un ritual especial y se los bendecía, porque eran, en teoría, directos del linaje real de David, no de Jesús, de David, porque después nosotros podemos comprobar que Jesús no era del linaje de David. Primero porque el padre no estaba. Y si no es porque David, que supuestamente no nace con intervención de José, ¿no? Entonces, nosotros ya con eso tiramos el primer mito a la basura. No es Sara que se casa con el primer rey merovingio y nace la dinastía merovingia, porque hay 400 años de distancia. Por favor, lean, instruyan. No podemos seguir. Escucho lo que escucho y a veces me agarro la cabeza que la gente cree y va como ovejita, paga y paga. Esa expedición de esos niños sagrados, en esa carta Lázaro tira la segunda bomba. Dice, el fruto, la semilla, utiliza esta palabra, la semilla sagrada del maestro va con María, junto con los 2 que ya nacieron. Entonces son 3 niños. Uno que estaba embarazada, pero no de Sara, y 2 que ya nacieron. Y el lugar que eligen para proteger a la familia real va a ser un lugar que va a ser conocido por un grupo que también va a ser un papa, que va a ser la denominación. Dice, se ha creado un grupo de cristianos muy extraños, venidos del Levante, o sea, del Medio Oriente, con costumbres raras, custodiando una sangre real, según dicen ellos, y serán llamados custodios. A los templarios algo le empieza a sonar conocido. Y el lugar sagrado donde se va a proteger a los 3 niños, a María Magdalena, un tiempo va a estar también la Virgen María, va a estar Marta, va a estar Marta de Betania, va a estar Lázaro ahí también acompañando a María Magdalena. La gente dirá, no, pero yo conozco dónde está el cuerpo de María Magdalena, en la Basílica de San Maximín, ahí cerquita de la Provence, ¿no? Cerquita de Marsella. No, ¿por qué le digo que ese cuerpo que está ahí no es el de María Magdalena?
porque en los registros de este Papa, Zacarías, establece, según las crónicas recolectadas y publicadas en el Medioevo, que María Magdalena va a vivir 30 años después de haber llegado a Francia. Y ese cuerpo, esa calavera que se honra en esa basílica, la basílica de María Magdalena, no es María Magdalena, porque eso fue datado y era de una mujer de 35 años de edad que sí provenía del Levante, pero que tenía 35 años de edad. Entonces, si María Magdalena vivió cerca de 60 años, ese no podía ser ese cuerpo. Entonces, quitamos ya con la ciencia, yo tengo todos los datos, que después en un programa que vamos a hacer con Carles también, les voy a dar precisamente en qué fecha, en dónde está, quién fue el que lo dijo, quién fue el que lo investigó, de qué universidad salieron los estudios de ADN de ese cráneo, etcétera, etcétera. Yo le doy ahora los resultados, le digo los títulos. 35 años tenía una mujer de origen evidentemente palestino, o del Levante, ¿sí? De lo que hoy es Jerusalén, coincide perfectamente, y posiblemente estemos en presencia de alguna de las hermanas de Lázaro. De alguna de las ¿Y para hermanas de Lázaro. qué lugar fueron, César, que no lo has dicho eso? Y el lugar que fueron, para que todo el mundo cuando quiera caminar cerca de algún lugar donde comió, durmió y estuvo María Magdalena y los 3 hijos reales, es un lugar que tiene nombre de punta. Y se llama, obviamente en francés, Puy de Dôme. Literalmente es la punta del domo. ¿Os En la suena zona de los volcanes, lo del domo? en la zona de los volcanes del centro de Francia, de una región que se llama, espera que te la busco en el Google en 2 minutos. La región se llama... ¿Existe lo de Punta del Domo en francés? Sí. Pico del Domo. Puig de Dôme. Pico. No es punta, es pico. Sí, Pico del Domo. ¿Sí? Y significa, esto es una colina volcánica, es el lugar más elevado que está en ese lugar. Y este es por ser un lugar de cadena de volcanes, estaba lleno de cuevas y de túneles que unía subterráneamente todo ese lugar. Por eso era ideal para esconderlos ahí. Y en la región donde está esta colina es en la región de Auvernia. ¿Está como en el Golfo de los Volcanes? Exactamente. Es como el centro de Francia, ¿no? El centro de Francia. En el centro de Francia se llama la zona de los volcanes, se llama el Pico del Domo y está en la región. Lo voy a compartir, César, lo voy a compartir por aquí, por Google Maps. Mira, aquí está. Estamos aquí, ¿verdad? Mira. Estamos hablando de, ojo, Francia. Bueno, aquí no hay un domo, ¿eh? Aquí es la Tierra redonda, según Google Maps. Nos aproximamos. Aquí tenemos, mira, panorámica de los domos, ¿eh? Ojo, mira. ¿Lo veis ahí, no? Ajá, ahí lo tenés. Ahí lo tenemos, ¿eh? Y aquí, fijaros. Cuando viajen a Francia, aquellos que aman la historia de María Magdalena, veneran su tarea, su trabajo, el haber estado al lado de Jesús en su prédica, en la cruz y en la resurrección, todo lo que significa María Magdalena para el mundo cristiano. Aquellos que realmente quieran ir a honrarla, no gasten dinero en rutas turísticas. En este lugar yo les puedo garantizar, porque está escrito, porque hay documentación fidedigna, que este es el lugar elegido por la Santa. Ahí está, mira, ahí está. Para esconder a la familia real, exactamente, a los 3 niños. El primogénito. Y ahí está el templo de Mercurio, ¿eh? El nombre del primogénito de Jesús. Fíjate. Solamente voy a dar el nombre de uno solo de los niños. Ahí vemos la imagen, tremendo. Ahí lo vemos. Wow. Qué imagen más espectacular. Brutal, ¿no? Esa es la casa. Aquí está la descendencia. Esa es la casa donde vivió 30 años María Magdalena con sus hijos. Wow. Y a partir de ahí se diseminaron, fueron protegidos por los custodios durante 500 años y posiblemente alguno de ellos sí se haya casado con el primer rey de esa línea, creando una línea real directamente de sangre de Jesús de Nazaret. Ahora no sabemos si fue Sara, no sabemos si fue Jesús o Josué,
¿no? Porque el nombre del el primogénito, el primer nombre del hijo de Jesús y de María Magdalena era Josué, el mismo nombre que tenía Jesús de Nazaret. Jesús no se llamaba Jesús, se llamaba Josué. Entonces es normal, obvio, que le pongan el nombre del padre, ¿no? Parte de la cultura de aquella época, pero también tan significativo, ¿no? Que el primogénito, el heredero del trono, sea como corresponde Jesús. Otro Jesús, el primer Jesús. Tremendo. ¿Puedo preguntarte Carles. algo, César? ¿Puedo preguntarte algo, César? ¿Vale? ¿Podrías explicarnos un poco la hipótesis que tú y yo ya hemos hablado un montón de veces y seguramente con todos nuestros hermanos del Taum que nos están escuchando hoy, que serán muchos, sobre el tema de la posibilidad? Yo ya sé la respuesta, pero me gustaría que lo hablaras a la gente. La posibilidad de que en ese barco de José de Arimatea viajara el cuerpo de Jesús, ya sea vivo o muerto. Hay un cuadro, ahora vamos a hablar y con esto termino porque no quiero aburrir a la gente. Hay un cuadro en el cual se establece en esta barca sin remo del que describe la carta de Lázaro, donde se lleva un cuerpo momificado con un halo, como diciendo hay una persona santa, y esta balsa está tirada por 2 ángeles. Entonces, y está la Virgen ahí María, está María Magdalena también. Está un hombre que posiblemente pueda ser Lázaro o podría ser supuestamente Juan el Evangelista, así que si Juan el Evangelista alguna vez existió. Para mí es una forma de representación de María Magdalena, también Juan. De hecho, el cuarto evangelio para mí es el que recibe María Magdalena y no Juan como tal. Y posiblemente hay un cuerpo momificado. Y eso no le quita a la resurrección absolutamente ningún contravalor. ¿Por qué? Porque Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he ascendido a mi Padre de los cielos. Quiere decir que Él está con un cuerpo glorioso, o sea, un cuerpo de energía y no con el físico. ¿Por qué le dice no te acerques y no me toques a una persona que dio todo por Él? Lo normal sería abrazarlo. ¿Por qué? Porque cuando Lázaro es resucitado, las hermanas fueron corriendo a abrazarlo. Lázaro resucitó con su propio cuerpo porque la Escritura dice que estaba putrefacto, que hacía 4 días que había muerto. Entonces había olor a podrido. Fue restaurado genéticamente Lázaro y vuelto sus células a la vida, según como lo explica en los textos religiosos. En el caso de Jesús le dice, no me toques. En el caso de Jesús, cuando abre la tumba, no hay ningún relato de que hubiera olor a putrefacción. Y también había estado 3 días adentro. Debiera haber sido parte del relato. Y sin embargo, a la tumba entra María Magdalena, después entra la madre, después viene Pedro con 2 discípulos más. Se encuentran con los ángeles sentados en el sepulcro. Nunca mencionan que hay olor a podrido. Quiere decir que Jesús, evidentemente, había sido reemplazado, esa presencia divina que él tiene, es con un cuerpo glorioso, un cuerpo de energía. Por eso se explica que aparece de la nada, que aparece dentro de una habitación con las puertas cerradas y las ventanas cerradas ante los discípulos. Evidentemente es un cuerpo de energía, no un cuerpo físico. Y también vamos a tener los relatos de que él camina con 2 de sus discípulos como 2 horas hablando y no lo reconocen en lo más mínimo. O sea, quiere decir que tenía otro cuerpo, era un cambiante de formas. Cambia caras. O sea, hay un montón de relatos en la Biblia que te demuestran que Jesús tenía ese tipo de habilidades. Entonces, evidentemente, no es lo mismo la resurrección de Lázaro, no es el mismo proceso que el de Jesús, porque el de Jesús necesitaba un cuerpo energético para cumplir una tarea específica. La primera de todas, según lo que cuentan algunos textos, es que Jesús baja a donde sea que haya que ir, que es donde estaban los ángeles caídos encarcelados. Y no puede ir a ese lugar con un cuerpo biológico. Era normal, es coherente. Cuando vuelve de todo eso, que dice, vuelvo al infierno, en el infierno libera a todos los profetas que estaban en el infierno y a toda la gente que hasta el día de la fecha había muerto, los libera y esas almas van al cielo. Relato lo que dicen las Escrituras. ¿Okay? Entonces Jesús no puede tener un cuerpo biológico, no puede ser de carne y hueso. Entonces está claro que a María Magdalena le diga, no me toques, que todavía no ha ascendido a mi Padre de los cielos. Entonces, posiblemente nos olvidemos que los arcángeles, los ángeles, van a tener una energía tal, ¿sí?, que matan a las personas. De hecho, en los textos antiguos, cada vez que se aparece Jehová a Jacobo o a alguno de los otros, le dicen, o los ángeles se aparecen a los profetas, le dicen, no tengas miedo que no vas a morir. Siempre en los textos religiosos el ángel que se le aparece al profeta o a quien sea del pueblo de Israel, le dice tranquilo que no te vamos a matar.
tranquilo que no vas a morir. Esa frase está continuamente, como diciéndole, no tengas miedo y mantienen distancia. Por eso tenemos que entender lo que es Yahvé, Jehová, con lo que son seres que venían, que son del lado de donde venía Jesús. ¿Por qué? Porque en el proceso con Lot, cuando Yahvé manda 2 ángeles a avisarle a Lot que salga de Sodoma y de Gomorra, cuando manda a vaciar esas ciudades con los fieles, los ángeles, ángeles entre comillas, que llegan y se comunican con Lot, tenían hambre, estaban sucios, tenían miedo, la turba se los quería cargar. Entonces no son esos ángeles lo mismo que Gabriel que se le presentó a la Virgen María. No es lo mismo. Y después recordemos, la relación de Jesús con los ángeles fue muy mala toda la vida. En todo el proceso de Jesús no habla nunca con un ángel. Nunca se le aparece un ángel. Ahí, bueno, ahora vuelve. Yo te decía, cuéntanos, Diego, Carles. Yo te decía, Diego, que independientemente de lo que acabará de contarnos ahora César, el último tema que nos queda pendientes es este. Uf. ¿Lo reconocéis? Mm. ¿Reconocéis estas orejitas alargadas? ¿Sí? Bueno, pues muy interesante, porque lo que quiero contaros, que luego, ahora cuando entre César, es que hoy sabremos exactamente aquí en vivo y en directo quién realmente sabe y quién realmente no sabe. Porque os voy a dar y decir unos códigos que solo los que los entiendan de alto nivel sabrán lo que decimos. Y la gente que diga, no tengo ni idea de este tipo, lo que está diciendo, no tiene idea de nada. Solo con unos códigos que tiene que ver, seguramente, ¿Anubis? con los chacales, con los perros o con los lobos. Ahí lo dejo hasta que entre César. Curioso, buena información. Mucha gente, Diego, nos tilda de desinformadores, hasta de estafadores, que decimos chorradas, muchos memes dándonos a entender de que no sabemos ni lo que decimos, que no somos nadie. No, seguramente no somos nadie, eso quizás sea cierto. Pero con los códigos que os vamos a dar hoy, nos daremos cuenta si es cierto o no. César, a ver si ahora te escuchamos. No, es que no te escucho los auriculares. Te escucho en la pantalla, pero no escucho los auriculares. Por eso se escucha tanto. Pues a ver si tendrás que ponerte el otro micro pequeño. Sí, aunque suene más la música, ¿no, Diego? Bueno, sí, vamos a ver cómo va. A ver, ahora sí si no, escucho. Te voy bajando y subiendo. A ver, ahí a ver ahora. Bien. Yo te escucho. Vale, yo lo escucho un poco flojito, pero le escucho. Sí, yo también te escucho flojo, César. Bueno, ahí voy. A ver, hablo un poquito más fuerte. Total, ya... Es que el micrófono, tienes configurado el micrófono del MacBook, ¿eh? Ah, ok. Según veo aquí, si puedes cambiar el micrófono. No, si me pongo mi figura, control de ruido. Oh. Sin embargo, me figura que está conectado esto. Sí, pero... aquí aparece el micrófono del MacBook, ¿eh? Eso es al entrar te pide el micrófono y eso, César. Sí, yo lo puse. ¿Sabes? Al entrar. Lo puse. Ah, sí. No quieren que hables más. No quieren que hables más. Bueno, no me queda otra que volver a entrar porque deberé poner el... Sí, dale. Presta atención a eso al principio, a ver. Eso es. Bueno, yo estoy moviendo de nuevo por las redes, Carles. ¿Qué tal la gente? De nuevo aquí. ¿Cómo está reaccionando la gente? Bueno, tremendo. O sea, imagínate, está ardiendo esto. Yo he abierto encuesta también ahora. Sí, la he visto. Ya van casi 1000 votos ya. Bueno, vamos a ver. Voy a volver a abrir encuesta porque, claro, cuando desconectamos del servidor, pues luego la gente no se entera, ¿no? Que estamos de nuevo en vivo. Pero ya estamos en vivo y me imagino que sí, que se volverán a conectar ahora. Esto es tremendo. Sí. Vamos a ver si podemos solucionar. Sí, ahora sí. Ya está. Venga, genial. Ya está. Ahora sí, César. Yo sí te escucho mejor. Solo seguidores de Carles que no quiere que hable. Me pillaste.
Nada, Tienes estamos con el suerte, tema de, tienes de unas suerte, pinturas. tienes suerte que estás muy lejos de donde estoy yo, porque ¿sabes qué ocurriría si estuvieras donde estás tú ahora? Y estaría bronceado. Estaríamos, que cuando termináramos esta entrevista, ¿sabes lo que haríamos? Un Eh, buen karaoke. ok, ok. Ok. Eso lleva Bueno, historia, ¿eh? Eso lleva historia que no sé si la hemos contado alguna vez o no, pero eso tiene historia. Lo de los Cuéntala, karaokes cuéntala. en Arcadia. tengo imágenes muy comprometedoras de Carles No, Torá. no, esas no las muestres. No, ya sé cuáles son, no las muestres. Están bajo Así llave, que, según me han dicho, ¿eh? bueno, ayer no, antes de ayer hubo una cuestión así de música, con gente que cantaba y esto y lo otro, y me invitaron a cantar y terminé cantando 2 canciones aquí, así que Ya ves. próximamente en las redes. Eh, Qué bueno. Podemos hacer temporada 2026 si querés. Hacemos un podemos. dúo juntos. No, no, pero Bueno, primero la El dúo sal, de los ojos azules, dicen por aquí. El dúo de los ojos azules, no el dúo de mi amigo. ¿cierto? ¿Eh? bien, mientras no terminemos como lo comía, estamos bien. Jo, no despistas, no despistas. Amigos, bueno, les cierro con lo mío, así no aburro más y seguimos con el cierre de Carles. Pero bueno, hay el tema de pinturas, es Da Vinci, que es porque estábamos hablando con el tema Ajá. de los hijos de Jesús. Hay un cuadro que se llama La Virgen de las Rocas, ¿no? Si querés buscarlo por ahí, si lo tenés muy fácil, seguro lo vas a ubicar fácilmente. Virgen de las Rocas de Leonardo da Vinci, que va en línea con la carta y el expediente Lázaro, o la carta de Lázaro con José de Arimatea, y que tiene que ver con los niños. Hoy vamos a hablar de algo que tampoco jamás se habló ni tampoco se analizó jamás sobre este cuadro, porque siempre este cuadro tiene una versión oficial, que la vamos a decir primero para después contarle qué es lo que nosotros podemos entender que quiso dejar como mensaje realmente, un mensaje esotérico, por si queremos decirlo de alguna forma, el propio Leonardo da Vinci, ¿no? Aquí tenemos la Virgen de las Rocas, ahí está, como estamos un poquito más subidos si podés, para que aparezca el otro niño. Yo, que no sé si veo completo, que acá estoy viendo solamente la cueva, ¿ok? Sí, es que me lo he bajado en Ahí- una alta definición, pero Bueno, si perfecto, quieres mira, que... ahí está perfecto. ¿Qué les dije recién sobre el lugar, ¿no? La cúspide, el punto, digamos, del domo, ¿no? Donde está ese lugar ahí tenés el lugar de cuevas. Leonardo da Vinci recrea perfectamente lo que dice la carta de Lázaro, que es la zona de cuevas, la zona de volcanes del centro de Francia. O Fíjate. como él le imagina, ¿no? O sea, Mm. porque él sabe que está en ese lugar, entonces evidentemente Da Vinci no viajó a ese lugar para hacer el cuadro, pero vas a ver siempre a Da Vinci, inclusive en la última cena, que siempre pone una cueva, siempre pone una cueva. ¿Una cueva con qué? Con volcanes. Usted ve en el fondo el volcán. Mm. ¿Qué es lo que estamos viendo acá como imagen oficial? La imagen oficial va a decir que tenemos la Virgen María, que teníamos el arcángel Gabriel, y tenemos 2 niños santos, ¿no? Si usted ve el halo a los 2 niños. Uno levanta los dedos como de la forma que sanaba Jesús de Nazaret y el otro lo venera, ¿ok? Este es la historia oficial de la Virgen de las Rocas. Pero ¿qué pasa? Porque esta no es la Virgen de las Rocas que yo quiero. La Virgen de las Rocas hay 3 versiones. Era tan potente la imagen de la Virgen de las Rocas que la va a tener que repetir. Y va a terminar dando vuelta por las 3 ramas más importantes del cristianismo, que es el ortodoxo, otro va a estar en el mundo católico y otro en el mundo protestante, como diciendo esto lo tienen que saber todos los cristianos sin importar las políticas internas de las iglesias y las religiones. En la otra que vamos a tener, no sé si tenés otra versión de la Virgen de las Rocas, por Tengo aquí supuesto, otra, acabo de conseguir otra esa, por aquí, César. esa es la que está en Londres, ahora vamos a ver la que está en el Museo del Louvre de París. Esta es la que está en ¿Esta el cuál Museo es? del Louvre de París. Esta es la que está en el Museo del Fíjate. Louvre de París. Digamos, la que quiso pintar siempre eh, Da Vinci. La otra, cuando Da Vinci presenta esta obra, el Papa le dice, no, así no, porque estás diciendo lo que no se debe decir. Entonces me haces la otra, donde ya Gabriel deja de tener alas, ya no es Gabriel. Entonces tenés a la Virgen María, a los 2 niños, y si no es Gabriel, ¿quién sería?
cuando vamos, yo hice una presentación hace como 1 año o 2 años donde presenté la versión de un cuarto grial. Ese cuarto grial nos llevaba a un elemento pequeño de alabastro en el cual supuestamente Helena, la madre de Constantino, que descubre el lugar donde está el pesebre de Jesús y ahí manda a erigir una iglesia, encuentra en ese lugar ese pequeño frasco de alabastro que es el que contenía el aceite de nardos con el cual se untó a Jesús, tanto en el sepulcro como en el momento en que le lavan los pies con ese aceite de nardos en la casa de Betania, ¿no? de Lázaro. Entonces, en ese momento que yo hablo de ese cuarto grial, cuando se encontró en Inglaterra ese elemento de alabastro que terminó siendo escondido en Inglaterra cuando entra el saqueo de Roma, encontramos en esa iglesia los vitrós de los 4 evangelistas, o sea, las 4 personas que se le atribuyen los 4 libros principales de la Biblia, lo que nosotros conocemos como Biblia. Entonces estaba cada uno de los discípulos a los cuales se le atribuye esa parte de la Biblia, y el último era Juan. Cuando veíamos a Juan, Juan estaba sin barba, Juan estaba con una cinta, Juan estaba en una posición totalmente afeminada y estaba siempre vestido de verde con una túnica roja. Pero no era más ni menos que María Magdalena. Y así los templarios a lo largo de todos los lugares donde pudieron dejar la señal sobre María Magdalena, la ponían como que era Juan el Evangelista. Recordemos que los hombres, por ley, no se podían afeitar la barba. Y en ese vitró todos se sacan con una barba gigantesca, pero Juan no tiene barba. Entonces, una mujer, evidentemente, es una descripción de María Magdalena. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Claro, sí, la familia real, la madre y la abuela. Ya no es más el arcángel Gabriel con alas, es María Magdalena con sus hijos, disfrutando ya en la paz y la tranquilidad de ese Puig de Dôme, ese lugar en Francia donde estuvieron 30 años, donde vivió María Magdalena 30 años, y evidentemente crió a sus 2 hijos y a su hija, porque los 2 primeros nacidos eran Josué, o Jesús, y Sara, y el tercero va a nacer en tierras galas, pero no puedo decirles ni revelarles ese último nombre. ¿Por qué? Porque se sabe que en el final de los tiempos, los templarios esperan la vuelta de Jesús de Nazaret y todos los discípulos van a reencarnar, porque son seres comunes como nosotros. Y entonces hay una ola gigantesca de un montón de personas que se autoperciben o adjudican ser el retorno o la reencarnación de María Magdalena. Y a nosotros atendemos a veces hasta 20, 30 supuestas Marías Magdalenas por año. Y solo le hacemos 3 preguntas. Yo ya revelé la respuesta de la primera, hace muchos años atrás. Hoy estoy revelando la segunda pregunta. ¿Cuál era el nombre del primogénito? Si eras María Magdalena, mínimamente tenés que recordar el nombre que le pusiste a tu hijo. La tercera pregunta. ¿Cuál es el nombre del niño no nato con el cual llegaste a las Galias? Si contestaba esas preguntas, evidentemente estábamos ante la reencarnación de María Magdalena. Y era inequívoco. Esta pintura deja en las claras de que esos 2 niños que están ahí, que posiblemente sean los 2 primeros niños de Jesús de Nazaret, o ya básicamente un momento en el cual está reflejado el momento en que llega la familia de la madre, María Magdalena, y los 2 niños, porque todavía el otro no había nacido. ¿Qué otra cosa tenemos como importante en el lugar de Francia? Hay lugares muy importantes tanto en Francia como en España. Hay 2 iglesias particularmente espectaculares. Bordón en España y Rennes-le-Château en Francia. Pues lo que tienen en común no es solamente que hablan de el descubrimiento de América antes que la presencia de Colón. Por ejemplo, en Roslin vamos a tener la mazorca o el maíz, que en Europa no existía, con lo cual demostraba que los templarios habían conocido América antes de tiempo. Pero el Rei Mundi, o sea, el planeta que vas a tener en Bordón, en la iglesia de Bordón, tiene el continente americano en la mano Jesús de Nazaret. Y un niño de un brazo y una niña del otro brazo.
Entonces, la historia oficial te va a decir que no, eso es José y María. Claro, pero hay una niña y un niño, ¿y cómo me lo dibujas? Y la carta de Lázaro dice que los dos primeros son un niño y una niña, Josué o Jesús y Sara. Lo mismo va a pasar en Rem Le Chateau. En Rem Le Chateau vas a tener a Jesús en brazo de un niño y a María con el brazo de otro niño o niña. Te van a contar la misma versión. Pero hay otra cosa importante en Rem Le Chateau. Vos vas a entrar y vas a tener el Asmadeus, que era el jefe de los demonios. Pero ¿quién era Asmadeus? Aparte de ser el jefe de los demonios, era el jefe de la custodia de los tesoros de las minas del rey Salomón. ¿Qué quiere decir? Que cuando vos pones un Asmadeus en la puerta de una iglesia, estás protegiendo un tesoro. Y si vos ves en alguna de los lugares donde se describe el Vía Crucis, en el momento donde Jesús debería ser o estando crucificado, porque Jesús es crucificado a las 3 de la tarde, en la hora nona, en ese lugar está reemplazado por una luna. En el momento que están bajando el cuerpo debería ser las 3 de la tarde, pero en ese lugar no está el sol, está la luna. Quiere decir que se estaban robando el cuerpo de Jesús, lo estaban sacando. Lo importante y la conexión que va a tener Bordón, Rem Le Chateau y Roslin es que en los brazos de un supuesto José o una supuesta María Madre, en realidad es Jesús, María Magdalena, con su pequeño primogénito, Jesús o Josué, y Sara. Y después vendrá el otro que no podemos lamentablemente decir absolutamente nada porque es la última forma de saber si realmente vamos a estar en presencia en algún momento de la reencarnación de los apóstoles y entre ellos el de María Magdalena. Pero es importantísimo. Todas las pinturas de Da Vinci tienen una codificación impresionante con la carta y el expediente Lázaro. Y esto, querido amigo, y Carles lo sabe muy bien, que conoce todo el tráfico que hay en las redes, no lo has escuchado nunca. Ni lo ¿Puedo volverás a decir escuchar. una cosa al respecto? Esto es muy rápida. En mi ciudad natal, que está en Cataluña, hay un lugar muy interesante, que es la Santa Cueva de San Ignacio de Loyola, donde escribió los actos sacramentales. Así es. Exactamente está donde yo nací. Bueno, pues en esa Santa Cueva, al final de ella, hay una pequeña cueva, la Santa Cova, que se le dice en catalán, donde al final hay un pequeño altar y aparece pues la Virgen María con Jesús en el brazo, la típica imagen que vemos siempre. Para llegar a ese lugar, para llegar a la pequeña cueva al final, hay unas yo diría que 5 o 6 escaleras, con lo cual antes de bajar a la cueva, cuando estás antes de bajar las escaleras, ves la cueva al fondo, pero la ves desde arriba. Es muy interesante porque justo antes de empezar a bajar los escalones desde arriba, ves lo que hay en el suelo delante del altar. O sea, los azulejos o lo que sea, ¿no? Y hay un grabado en el suelo que cuando estás dentro del altar no lo ves. Solo se ve arriba antes de empezar a bajar el altar. Y es muy curioso porque, volviendo a hablar de simbología, hay 2 animales grabados en el suelo. Uno justo delante de lo que sería en la parte de derecha de Jesús, en los brazos de su madre, y el otro delante de la Virgen María. De nuevo, como dice César, eso es lo que nos dicen. Pero lo que es interesante es que justo cada uno de esos 2 animales son los símbolos de Jesús y de María Magdalena, que nos demostrarían que la mayor parte de imágenes que vemos en catedrales o iglesias europeas, que nos dicen que son la Virgen María con Jesús, no, son seguramente María Magdalena con el primer primogénito de ellos, que sería Josué. ¿Cuáles son esos animales? El dragón y el ciervo. El dragón Jesús y el ciervo, que era el símbolo de María Magdalena. De María Magdalena. Así es, así es. Así me gusta Pequeño Lobo Blanco. Has dado en el clavo. ¿Lobo blanco? ¿A qué me suena lo del lobo blanco? ¿Quieres que contemos algo del lobo blanco? Bueno, podemos utilizar tu programa para mandarle un mensaje a ciertos amigos Por que favor. tenemos por ahí en el Claro. ciberespacio. Ciertos amigos que no creen nada de lo que decimos y de que realmente, si empezamos a hablar en códigos, como le decía antes a Diego, aquí se va a demostrar realmente quién es, quién dice que es, o quién no es, que dice lo que es.
Cuando hablamos de lobo blanco, César, ¿de qué estamos hablando? Bueno, a ver cómo lo explico. Eh, Yo te he enseñado antes en esto. Si quieres empezar por aquí. sí, en la antigua, recordemos que todo lo que tiene que ver con la Orden del Temple, obviamente no tiene razón de ser, sino tiene que ver con la historia de Jesús de Nazaret, su presencia en este mundo, sus enseñanzas y la espera de su retorno. No hay otra razón de ser para un templario o para la Orden del Temple que no sea eso. Dentro de ese proceso hemos enseñado cómo desde el día uno del escape de María Magdalena con los hijos de Jesús, se conforma un grupo de hombres que van a ser los custodios de esa familia real. Y esto no viene solamente de ahí, sino que viene de mucho más atrás. Tiene que ver con una simbología que va a ser la simbología de Anubis. Anubis va a ser el gran protector de las tumbas, de los grandes reyes, de los faraones. Con el tiempo eso mutó a los lobos. Por eso también tenemos el mito de Rómulo y Remo con Roma. O sea, los lobos terminan siendo, digamos, de alguna forma, ese gran protector. Entonces yo siempre les digo a los miembros de la orden cuando están y a veces les gusta identificarse con el león y el macho alfa y esto. Y digo, no, 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 un templario no es un león, un templario es un lobo, porque el lobo es el que sabe proteger la manada, el que cuida de los más ancianos, el que come último y el que está siempre vigilando. En cambio, el león es el rey de la selva, pero entre el lobo y el león hay una gran diferencia. Las hienas se comen a un león, pero nunca a un lobo. Un lobo nunca es derrotado. ¿Por qué? Porque su fuerza no está en su contextura física, sino en la inteligencia de la manada. Desde ese concepto los templarios entendieron perfectamente la simbología. Y con el tiempo eso mutó a lo que tenía que ver con el lobo. Entonces, dentro de la orden, cuando a una persona se la llama lobo blanco, es aquel que la orden lo tiene preparado para una misión importante. Y el lobo negro no es ni más ni menos que aquel que terminó la misión y la completó en forma exitosa. Y son códigos que, evidentemente, no todo el mundo los conoce. Ya te diría que nadie los conoce si no perteneces a las altas esferas. ¿Cuál es el mensaje que estoy dando con todo esto? Es que vuelvo de mismo a decir lo que decía al principio. Hay que dejarse de tanta tontería. Hay que dejarse de buscar escuelas de conocimiento en Facebook. No hay escuelas de conocimiento en Facebook. No hay templarios en el Facebook. ¿No? No hay... eh, nadie te va a enseñar nada gratis. El conocimiento viene con una responsabilidad. Y si vos querés acceder realmente a una escuela de conocimiento y ser parte de algo que es mucho más grande que vos mismo, tiene un costo y tiene un riesgo. El riesgo es ese. Dar un salto a convertirse en un lobo blanco es ser una persona que está dispuesto a entregar absolutamente todo por esa causa. Y ser un lobo blanco o un lobo negro, la diferencia es haber alcanzado ese objetivo. Esto lo sabe muy poquita gente. Y este mensaje que les estoy dando es a muy poquita gente, es que sepan que nosotros somos lo que decimos es. No jugamos a los templarios, somos. Por eso tenemos ese conocimiento y por eso tenemos esa forma de actuar en la forma que actuamos. Yo creo que para mí está más que claro. Gracias por el espacio. Y todo eso es porque me ha llamado lobo blanco. ¿Verdad, lobo negro? Bueno, tremenda información. De verdad que muchas gracias por estar aquí, por darnos estas bombas de amor, de despertar de la conciencia, de historia y además de conocimiento universal. Muy agradecido, de verdad, porque estéis aquí compartiendo. Cuando queráis, sabéis que esta es vuestra casa. No sé si queréis decir algo más. La Tierra es plana, no pierdan más tiempo. Pronto el segundo capítulo sobre eso. Yo os lo dije hace un año. Paciencia, paciencia. Y todo el mundo se echaba para atrás. Y yo digo, ok, no hay problema. Decir y pensar lo que queráis, no hay problema. O sea, como dicen en mi casa, la paciencia es la madre de la ciencia. Ok, paciencia. Y la mayoría se ha retirado y la mayoría no ha creído. Y yo, ok, paciencia. Pero los cuatro que se han quedado con paciencia. Otra cosa importante. La Tierra es plana y también está confirmado que la cúpula existe. Está confirmado en la Vulgata,
es la Biblia más antigua que tenemos en el cristianismo, ¿sí? Está confirmada en la carta de Lázaro cuando habla del domo, acabamos de hablar recién, y está confirmada en un montón de textos antiguos de que nos hablan todo el tiempo del techo de cristal y de y de las aguas por encima del domo. Entonces, si vos tenés todas esas posibilidades históricas de comprobaciones, el mito se transforma en realidad, porque después de una comprobación a través de un satélite de cómo es la Tierra, si la Tierra era un mito que era plana y un satélite demuestra que por lo menos a 500 kilómetros no tenemos curvatura, es válido creer en los textos antiguos, cuando nos hablaba Enoch, por ejemplo, de lo que veía, de esa cúpula, de esas 12 entradas por las que entraban las estrellas, el sol, la luna, salían, volvían a girar. Digamos, por algo quitaron el libro de Enoch de la Biblia, de todas las Biblias, excepto de la etíope, ¿no? Entonces yo les Los aconsejo 7 que... cielos eran 7 domos. Exactamente. Entonces, si hoy te puedo dejar una o un mensaje contundente, digo, no pierdan más el tiempo. Es plana, está el domo. María Magdalena realmente tuvo hijos con Jesús de Nazaret, lo confirma la carta de Lázaro, lo confirman un montón de cosas. Yo sé que muchas veces, a veces también he puesto escéptico porque estaba tan cansado de escuchar tantas cosas y tantos relatos con respecto a esto, y nadie se basaba en nada escrito, nadie te traía una prueba. Yo entiendo lo que decía, por ejemplo, que vi un pedacito antes de que entráramos nosotros de Ever, ¿no? Que Ever te habla y aunque no le quieras creer, no puedes ser tan necio de no ver las pruebas. No puedes no ver, por ejemplo, cuando vi que filmó que el sol estaba en un lugar y de repente había otro sol que lo estaba filmando del otro lado, que había más de un sol en la Antártida. No, o sea, yo puedo decir, no, es una ilusión óptica, pero ¿ves 2 soles? Sí, veo 2 soles, pero no creo en eso. Bueno, no importa, son ignorantes, no pasa nada. Hay peores casos, ¿entendés? Dicen los Pero rusos que hay 3 soles, el sol interno y esos 2 soles que se ven. perfecto, o sea, te lo filmó. Yo puedo decir, yo no creo en eso. Ver para creer. Si Mateo dijo ver para creer y le metió los dedos en los agujeros a Jesús, yo puedo literalmente no inmolarme por una cosa que me digan hay 3 soles. Pero si viene una persona que pone los pergaminos, tiene su pasaporte, ha estado con los rusos, lo llevaron a lugares donde no hay otra persona, te filmó los 3 soles, bueno, tampoco puede ser una persona eh, con tan poco sentido común, porque con solamente aplicar el sentido común está, o sea, lo estás viendo, lo estás viendo. Yo no puedo decir que Carles es morocho de ojos verdes, ¿no? Porque lo estoy viendo y no es morocho y tiene ojos azules. Entonces ya depende que yo sea un necio. Entonces no pierda más el tiempo con eso. La cúpula existe, evidentemente no tenemos la comprobación de que una cúpula existe, pero tenemos relatos históricos totalmente contundentes de personas que caminaron con dioses. Porque cuando Jehová, Yahvé, él, el azar ambiente, lo que sea, hablara con Moisés, no era un campesino. Y mínimamente era un ser extraterrestre. Mínimamente. Mínimamente. Entonces, hemos caminado con dioses, semidioses o con seres de otras partes con tecnología de punta que le hemos llamado dioses. Entonces, eso existe, no podemos ser tan necios. Y después cuando vemos y repasamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que muchas veces la Biblia habría que leerla como un libro de historia literal, literal, especialmente la Vulgata, donde nos hablaba de ese domo. Lázaro hablándonos de un lugar, o sea, describe un lugar básicamente que tiene que ver con la simbología, es decir, lo más alto. ¿Quién es el que está en más alto? El rey, ¿no? Entonces lo lleva a la punta del domo a vivir a la familia real. Ese es el significado que tiene en el Puig de Dom. El significado es que los reyes van a la cima de la montaña. Y esa montaña le pudieron haber puesto cualquier nombre, pero sin embargo es el pico del domo y ahí está la familia real. Y con eso El ya séptimo me cielo de despido. Enoch, donde en el séptimo cielo vi a Dios y a los ángeles. Para terminar, César, hay la posibilidad de que en España, quizá pronto, tengamos la suerte de, no sé, pregunto, de ser regentes durante los meses de la Vulgata. Sí, vamos a estar llevando la Vulgata para el próximo encuentro que tengamos ahí Ahí lo dejamos. O sea que igual la tenemos pronto en España. España. Sí, Sí. sí, sí.
Sí, creo que la Vulgata merece ser leída por la gente porque es la comprobación exacta de lo que estamos hablando, porque si no es muy difícil hablar sin mostrar, ¿no? Hablar sin mostrar. Así que creo Sea que todo, preparada, todo lo que la tengamos, tendremos. todo lo que tengamos que le lleve a la gente claridad, transparencia y honestidad, hay que ponerlo de manifiesto, porque esta es la forma de trabajar en este mundo lleno de mentiras. Buenísimo, Gracias. pues hay que llevarla con mucha seguridad, César. Eso hay que, cuidado, con la empresa de seguridad. Mucho cuidado. Para eso tenemos a los hermanos, no te preocupes. Muy bien, muy bien. Pues Y al un lobo placer, de blanco. verdad, un placer. Y al lobo Dime. blanco. Y al lobo blanco, ahí tenemos una misión para el lobo blanco. Gracias por todo, Diego. Un placer como siempre y gracias a tu audiencia, gracias por tu generosidad, tu tiempo y lo valioso que es para nosotros poder estar en tu programa. Pues gracias a vosotros por vuestra labor, vuestra valentía, vuestra claridad y vuestro compromiso siempre con el despertar de la conciencia, con toda esta gran información que ayuda tanto y es tan necesaria en estos tiempos. Una cosa os digo, cuando os vayáis, no apaguéis, porfa, la computadora enseguida para que se aproveche a subir toda la grabación local, ¿vale? Porque esto es un material de oro, ¿vale? Es muy importante. Gracias a todos. Tranquilo. Gracias, Diego. César. Pues muchísimas gracias, gran abrazo, nos vemos pronto. Cuando queráis, ya sabéis, aquí tenéis vuestra casa. Simplemente mensajito y entráis, otra y exclusiva de nuevo. Que así sea. Hasta pronto, nos vemos. Gracias, nos vemos pronto. Feliz noche, Carles, que es muy tarde por allá. Gracias, de verdad, que descanses. César, que sigas disfrutando. Casi 4 de la madrugada. Anda a dormir, anda a dormir. Buenísimo. Dale, un abrazo, Gracias, muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Bye, bye.